Crié a 4 hijos, 2 de mi propia sangre, 2 que elegí amar como míos. Lo hice con mis propias manos, cuidándolos, alimentándolos, educándolos a través de las largas temporadas de lluvias de Jalisco y los veranos secos que quemaban la piel, a través de entrenamientos de fútbol y ferias de ciencias, a través de corazones rotos y huesos fracturados. Pero hoy, si te dijera que durante 3 años ninguno de ellos me llamó, ninguno me visitó, tal vez no lo creerías. Ninguno se comunicó conmigo. Y fue por este dolor, este peso aplastante de haber vivido todo aquello solo para ser olvidado, que un día me senté en la mesa de mi cocina, tomé un viejo billete de lotería y decidí jugar los números que lo cambiarían todo. Pero no cualquier número. No, jugué sus cumpleaños, los 4. Y para mi sorpresa, ese billete terminó ganando $4.7 millones. Y los mismos hijos que me habían olvidado de repente recordaron que yo existía. Pero no tenían idea de lo que estaba a punto de hacer con ese dinero. Mi nombre es Roberto Mendoza, aunque todos me conocen como Don Roberto. Y esta es la verdadera historia de cómo perdí a mi familia y la encontré de nuevo. Cómo el dinero expuso la verdad de la que todos nos habíamos estado escondiendo. Y cómo a veces necesitas perderlo todo para entender lo que realmente importa. Tengo 72 años ahora. Soy electricista jubilado. Trabajé para la sección 24 del Sindicato Mexicano de Electricistas durante más de 35 años, aquí en Guadalajara, Jalisco. No es una ciudad pequeña, tampoco es la capital, es simplemente uno de esos lugares en el corazón de México donde la gente trabaja duro, va a misa los domingos y cree que la familia lo es todo. Sí, estuve casado. Mi esposa, María Elena, y yo nos conocimos en un convivio parroquial en 1975. Ella estaba sirviendo ensalada de manzana con crema. Llevaba un vestido amarillo que la hacía parecer el sol mismo. Nos casamos un año después. Tuvimos a Alejandro en 1978 y a Fernando en 1980. María Elena falleció de cáncer de páncreas en 1993, cuando nuestros muchachos tenían apenas 15 y 13 años, dejándome todo a mí, la responsabilidad de cuidarlos, educarlos, enseñarles a ser hombres, poner comida en la mesa, explicarles por qué su madre no volvería del hospital. Todo recayó sobre mí, y nunca me quejé de ello. Al contrario, estoy orgulloso. Soy de una generación cuando los hombres lloraban en secreto, trabajaban dobles turnos sin mencionarlo, y nunca dejaban que sus hijos pasaran necesidades, aunque eso significara que íbamos a trabajar con los zapatos rotos. Antes de continuar esta historia, me gustaría agradecer al canal Los Consejos del Abuelo por darme la oportunidad de compartir mi historia. Este canal ha ayudado a tantos padres y familias a reconectarse y me siento honrado de ser parte de él. Y les pido a ustedes que están viendo que ayuden a este canal suscribiéndose y también comentando abajo para decirnos desde qué ciudad nos están escuchando. Cada día hay una nueva historia aquí, historias que importan, historias que podrían cambiar una vida, y quién sabe, tal vez una de ellas sea similar a la tuya, ¿verdad? Así que por favor presiona ese botón de suscribirse, activa la campanita de notificaciones y construyamos esta comunidad juntos. Siempre fui un hombre sencillo. Nunca me gustó estar bajo los reflectores, nunca necesité mucha atención. Vivía en una casa modesta, de una planta de los años 60 en la colonia Chapalita, justo por la avenida Guadalupe, cerca del mercado, que ha estado ahí desde los tiempos de mi abuelo. Es una casa de 3 recámaras con patio interior que he pintado 2 veces en 40 años. Una vez cuando María Elena estaba viva y quería que fuera azul cielo, y otra después de que murió, cuando ya no podía soportar ver ese azul y la pinté color beige. Todos en el barrio me conocían como Don Roberto el electricista, el tipo al que llamabas cuando se iban las luces durante una tormenta eléctrica, el hombre que vendría a arreglar tu instalación en Nochebuena si era necesario. Déjame contarte sobre la muerte de María Elena, porque ahí es donde esta historia realmente comienza. Era febrero de 1993, uno de esos inviernos brutales de Guadalajara, donde el frío de la madrugada cala hasta los huesos y hasta la lluvia parece enojada. María Elena había estado sintiéndose cansada, perdiendo peso,
pero pensábamos que era solo estrés de su trabajo en la escuela primaria, donde era maestra de tercer grado. Cuando finalmente fue al doctor, la enviaron directamente al Hospital Civil de Guadalajara. Cáncer de páncreas etapa 4, 6 semanas. Eso fue todo lo que nos dieron desde el diagnóstico hasta el final. Recuerdo conducir de ida y vuelta al Hospital Civil todos los días, 40 minutos en cada dirección, dejando a los muchachos con vecinos, las señoras de la parroquia, cualquiera que pudiera ayudar. Alejandro era estudiante de segundo de secundaria, jugando en el equipo de fútbol de la escuela. Fernando estaba en primero de secundaria, apenas empezando a fijarse en las muchachas. Se sentaban en esas sillas del hospital, haciendo tarea mientras su madre se ponía cada vez más débil. María Elena trató de prepararnos. Escribió cartas para las futuras graduaciones de los muchachos, bodas, nietos. Me hizo prometer que mantendría viva la receta de ensalada de manzana de su madre. Planeó su propio funeral hasta los himnos que se cantarían. Pero ¿cómo preparas a dos muchachos para perder a su madre? ¿Cómo preparas a un hombre para perder a su esposa? La noche que murió, 17 de marzo de 1993, había una tormenta eléctrica terrible. Se fue la luz en el hospital por 30 segundos, antes de que arrancaran las plantas de emergencia. En esa oscuridad, sosteniendo su mano, la sentí irse. Los muchachos estaban en la cafetería cenando. Para cuando regresaron, ella ya se había ido. Alejandro dejó caer su charola de comida. Fernando solo se quedó parado ahí, 13 años tratando de ser fuerte, su mandíbula apretada tan fuerte que pensé que se rompería los dientes. El funeral fue un sábado. La mitad del barrio apareció. María Elena había enseñado a tantos de sus hijos. Las señoras de la parroquia trajeron suficientes cazuelas y guisados para alimentar a un ejército. Mi hermano vino manejando desde Monterrey. Los padres de María Elena, ya en sus 70, parecían haber envejecido una década en una semana. Y ahí estaba yo, 38 años, de repente solo con dos muchachos que necesitaban a su madre. El primer año fue un infierno. No lo voy a endulzar. Alejandro comenzó a meterse en peleas en la escuela. Fernando dejó de hablar casi por completo. Yo estaba trabajando 60 horas a la semana porque necesitábamos el dinero. Las facturas médicas de María Elena habían acabado con nuestros ahorros y su seguro de vida de maestra apenas cubrió el funeral. Llegaba a casa a las 8 o 9 de la noche para encontrar que Alejandro había hecho sopita de pasta para cenar otra vez. Fernando encerrado en su cuarto y la casa sintiéndose como si toda la vida hubiera sido succionada de ella. Pero sobrevivimos. Eso es lo que haces. Te levantas, preparas el desayuno, haces los lonches, vas al trabajo, regresas a casa, ayudas con la tarea, lavas ropa, caes en la cama exhausto y lo vuelves a hacer al día siguiente. Lentamente, dolorosamente, encontramos un ritmo. Alejandro se unió al equipo de fútbol en su tercer año. Dijo que patear el balón legalmente ayudaba con la ira. Fernando descubrió las computadoras. Pasaba horas aprendiendo a programar. Teníamos una tradición de cenas dominicales, sin importar qué. Birria usualmente, a veces pollo frito si tenía la energía. Veíamos cualquier partido que estuviera en la tele. Las Chivas en temporada, Cruz Azul cuando jugaban bien, los Pumas cuando había clásico. Fueron 3 años después de que María Elena murió. Primavera de 1996, cuando Carlos y Javier entraron a nuestras vidas. Yo estaba en la parroquia del Sagrado Corazón para el servicio de Pascua. Los muchachos y yo habíamos empezado a ir de nuevo a la iglesia como un año después de que María Elena murió. No porque hubiera encontrado la fe de nuevo, sino porque eso es lo que ella hubiera querido. La coordinadora del sistema DIF, la señora Hernández, estaba ahí con 2 muchachos, hermanos. Carlos tenía 11 años, Javier tenía 9. Llevaban trajes que no les quedaban bien, probablemente donados, y se veían exactamente como Alejandro y Fernando se habían visto en el funeral de María Elena. Perdidos, enojados, asustados, tratando de ser valientes. Me enteré de su historia después del servicio. Su padre había muerto en un accidente de construcción cuando Carlos tenía 8 años y Javier 6. Su madre intentó mantenerlos, trabajando en una maquiladora, limpiando casas, cualquier cosa, pero el cáncer de mama la alcanzó rápido, despiadadamente. Murió cuando Carlos tenía 10 años. Los muchachos pasaron 6 meses en el sistema, rebotando entre hogares temporales,
sin que nadie los quisiera juntos. Los hermanos debían permanecer juntos. Esa fue la regla que María Elena siempre había dicho cuando hablábamos sobre adopción algún día. Cuando los niños tienen hermanos, se quedan juntos. Siempre. No puedo explicar exactamente por qué me acerqué a la señora Hernández ese día. Tal vez fue la forma en que Carlos mantenía su brazo protector alrededor de Javier. Tal vez fue como Javier se aferraba a la camisa de su hermano mayor, como si fuera lo único real en el mundo. Tal vez fue que vi a mis propios hijos en ellos, la misma necesidad cruda de pertenecer a alguien, de importarle a alguien. O tal vez fue la voz de María Elena en mi cabeza, diciendo lo que siempre decía. Hay suficiente amor, Roberto. Siempre hay suficiente amor. Le pregunté a la señora Hernández sobre ellos. Me dijo que estaban buscando una familia permanente. Juntos, enfatizó. No se pueden separar. Entiendo, le dije. Tengo espacio. Señor Mendoza, dijo cuidadosamente, usted es viudo. Tiene 2 hijos adolescentes. Esto sería desafiante. La vida ya es desafiante, le dije. Esto solo sería más vida. Esa noche les pregunté a Alejandro y Fernando qué pensaban sobre tener hermanos. Alejandro, 18 años para entonces, se encogió de hombros. Si los necesitas, papá, entonces los necesitamos. Fernando, 16 años, fue más directo. Mamá hubiera dicho que sí, así que es sí. El proceso tomó 3 meses. Verificaciones de antecedentes, visitas al hogar, entrevistas, papeleo interminable. Carlos y Javier vinieron a visitarnos 2 veces durante ese tiempo. La primera visita fue incómoda. Se sentaron en el sofá como estatuas, sin hablar a menos que se les hablara. La segunda visita, Alejandro los llevó al patio y patearon un balón de fútbol. Fernando les mostró su computadora. Para la cena, Javier estaba hablando, realmente hablando, sobre dinosaurios y el espacio y todo lo que un niño de 9 años encuentra fascinante. Carlos todavía estaba cauteloso, protector, pero vi cómo miraba nuestra casa, cómo sus ojos se detenían en las fotos de María Elena, en la mesa del comedor puesta para 4, ahora 5, ahora 6. En julio de 1996 se hicieron oficiales. Carlos y Javier Mendoza, mis hijos, no legalmente adoptados, al menos no todavía, pero míos de todas las formas que importaban. Les di la habitación de invitados, la que había sido el espacio de costura de María Elena. Alejandro y Fernando los ayudaron a pintarla, azul brillante como querían. Compramos literas en una venta de garaje. La señora Rodríguez de al lado trajo cobijas que había tejido. Don Pérez de la tienda de la esquina les regaló mochilas nuevas para la escuela. El primer mes fue caos. Carlos no dormía bien, gritaba por las pesadillas. Javier mojaba la cama avergonzado cada mañana hasta que le aseguré que no importaba, que la lavadora existía exactamente para eso. Peleaban con Alejandro y Fernando sobre la televisión, los juguetes, el espacio, todo. Pero lentamente, muy lentamente, comenzó a sentirse como familia. Carlos comenzó a llamarme papá alrededor del mes 2. Javier lo hizo la primera semana, como si hubiera estado esperando permiso toda su vida. Celebramos Navidad ese año con 6 lugares en la mesa. Cocinamos pozole y tamales. Alejandro y Fernando enseñaron a Carlos y Javier la tradición familiar de romper la piñata con los ojos vendados. Jugamos lotería hasta medianoche. Era ruidoso, caótico, a veces frustrante. Era perfecto. Los años pasaron como pasan en todas las familias. Demasiado rápido cuando miras hacia atrás, demasiado lentos cuando estás en medio de ellos. Alejandro se graduó de la preparatoria en 1996 con honores. Recibió una beca parcial para estudiar ingeniería en sistemas en la Universidad de Guadalajara. No era suficiente para cubrir todo, así que trabajaba de noche en un cibercafé mientras estudiaba. Lo vi luchar, lo vi quedarse dormido sobre sus libros de programación, lo vi rechazar salidas con amigos porque tenía que trabajar, pero nunca se quejó. Eso lo aprendió de mí, supongo, o de María Elena, probablemente de ambos. Fernando siguió 2 años después, también con honores, también con una beca parcial, también trabajando para pagar el resto. Estudió medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara,
Desde que era niño había dicho que quería ser doctor. Después de ver morir a su madre, después de sentirse impotente en ese hospital, creo que necesitaba sentir que podía salvar a alguien, a cualquiera. Carlos terminó la preparatoria en 2003. No tenía las calificaciones de sus hermanos mayores, pero tenía algo más: pasión. Amaba el fútbol con una intensidad que me recordaba cómo María Elena amaba enseñar. Se convirtió en entrenador de equipos juveniles mientras estudiaba educación física en la universidad. Javier fue el último, graduándose en 2005. El más callado de los cuatro, el que cargaba el trauma más profundo. Quería estudiar Derecho, específicamente Derecho de Inmigración. «Hay tantos niños como nosotros fuimos, papá», me dijo. «Niños que necesitan a alguien que pelee por ellos». Durante todos esos años, yo seguí trabajando. A los 45, 50, 55 años, todavía subiendo postes eléctricos, todavía arrastrándome por áticos en pleno verano de Guadalajara, todavía respondiendo llamadas de emergencia a las 2 de la mañana. Mi cuerpo comenzó a protestar. La espalda, las rodillas, las manos que temblaban cuando hacía frío, pero había 4 muchachos que necesitaban comer, libros que comprar, colegiaturas que pagar, ropa que ya no les quedaba cada 6 meses. Me jubilé finalmente en 2008 a los 63 años, no porque quisiera, sino porque mi cuerpo no me dio opción. Una caída de una escalera me rompió 3 costillas y me desgarró el manguito rotador. El doctor fue directo. «Don Roberto, si sigue así, la próxima vez no será una caída, será un infarto». Para entonces, Alejandro ya estaba trabajando como desarrollador senior en una empresa de tecnología en la Ciudad de México. Fernando había terminado su residencia en el Hospital Civil, el mismo lugar donde su madre había muerto. Dijo que era su manera de honrarla. Carlos estaba entrenando a equipos de preparatoria y había llevado a su equipo a campeonato estatal 2 veces. Javier estaba en su último año de Derecho, trabajando como pasante en una clínica de derechos de inmigrantes. Todos exitosos, todos bien encaminados, todos ocupados, demasiado ocupados. No puedo señalar exactamente cuándo comenzó el distanciamiento. No fue dramático, no hubo una pelea grande. Ningún momento de ruptura. Fue más como agua goteando sobre piedra, tan gradual que no lo notas hasta que hay un agujero. Alejandro llamaba todos los domingos al principio, luego cada 2 domingos, luego una vez al mes. «Lo siento, papá, el trabajo está loco», decía siempre. Y yo decía: «Lo entiendo, mijo, estoy orgulloso de ti». Y lo estaba. Fernando venía a cenar los martes durante su residencia. Luego los martes se convirtieron en martes cada 2 semanas. Luego en «Te llamo cuando pueda, papá, estoy de guardia». Y yo decía: «Por supuesto, hijo, salva vidas. Eso es lo importante». Y lo era. Carlos era el que más visitaba, probablemente porque todavía vivía en Guadalajara. Pero incluso él comenzó a espaciar las visitas. Campeonatos, torneos, entrenamientos. «Los muchachos me necesitan, papá», decía. Y yo decía: «Lo sé, enséñales bien». Y lo hacía. Javier se mudó a Monterrey después de graduarse, trabajando en una firma de derechos de inmigración. Llamaba en los cumpleaños, en Navidad, a veces en Día de las Madres, lo cual siempre me rompía el corazón un poco porque sabía que estaba llamando para hablar con María Elena, aunque ella llevara muerta casi 20 años. Si les preguntaran, te dirían que tenían buenas razones. Y las tenían. Trabajos demandantes, carreras construyéndose, vidas sucediendo. Alejandro conoció a una mujer, Lucía. Se casaron en 2009. Me invitaron a la boda en la Ciudad de México. Fui en autobús 8 horas, porque no podía permitirme volar. La boda fue hermosa. Lucía era hermosa. Alejandro parecía feliz. Me senté en primera fila, solo, porque eso es lo que hacen los padres viudos. Me preguntó si quería decir algunas palabras. Dije algunas palabras. Hablé sobre María Elena, sobre cómo hubiera amado a Lucía, sobre cómo estaba orgulloso del hombre en que se había convertido. Lloré un poco. Nadie lo notó excepto Fernando, quien me apretó el hombro después. Fernando conoció a Patricia durante su residencia, una enfermera.
Se casaron en 2010 en una ceremonia pequeña en la parroquia del Sagrado Corazón, la misma iglesia donde María Elena y yo nos casamos, donde conocimos a Carlos y Javier. Esta vez no tuve que tomar un autobús. Esta vez estuve ahí. Los casé en el sentido que caminé con Fernando por el pasillo, porque no había nadie más para hacerlo. ¿Nervioso?, le pregunté. Aterrado, admitió. Bien, le dije. Eso significa que te importa. Patricia era maravillosa, compasiva, inteligente, perfecta para Fernando. María Elena la hubiera adorado. Carlos conoció a Elena, también maestra de educación física, en un torneo. Se enamoraron sobre discusiones de tácticas de fútbol y estrategias de entrenamiento. Se casaron en 2011. Otra boda, otra primera fila, otra vez solo. Pero estaba acostumbrado para entonces. Javier era el único que todavía no se había casado, todavía construyendo su carrera, todavía demasiado ocupado. Cada boda me dejaba feliz y vacío al mismo tiempo. Feliz porque mis hijos habían encontrado amor, vacío porque me daba cuenta de que ya no me necesitaban, o al menos eso pensaba ellos. Aquí está la cosa sobre ser padre. Pasas toda tu vida preparando a tus hijos para que te dejen. Les enseñas a caminar para que puedan alejarse. Les enseñas a pensar para que puedan tomar sus propias decisiones. Les enseñas a amar para que puedan construir sus propias familias. Y cuando finalmente lo hacen, cuando finalmente se van y tienen éxito y son felices, deberías estar orgulloso. Y lo estaba. Pero también estaba solo. La casa en la colonia Chapalita se sentía demasiado grande. 3 recámaras, 2 baños, una cocina donde solía hacer desayunos para 6, ahora solo café para 1. Los domingos eran los peores. Solíamos tener esas cenas dominicales, ¿recuerdan? Birria, pollo, lo que fuera, todos alrededor de la mesa. Ahora los domingos significaban calentar sobras y ver el partido de las Chivas solo. Intentaba mantenerme ocupado. El jardín nunca había estado tan bien cuidado. Arreglé cada enchufe suelto, cada grifo que goteaba. Me ofrecí como voluntario en la parroquia, ayudando con el mantenimiento eléctrico. Me uní al grupo de la tercera edad, jugando dominó con otros hombres cuyos hijos también estaban demasiado ocupados. Empecé a comprar boletos de lotería. No muchos, solo 1 a la semana. Los miércoles, después de misa, pasaba por la tienda de Don Pérez y compraba un solo billete. Siempre jugaba los mismos números. Los cumpleaños: 12 de abril de 1978, Alejandro; 23 de agosto de 1980, Fernando; 8 de junio de 1985, Carlos; 15 de octubre de 1987, Javier. No pensé que ganaría. No jugaba para ganar, jugaba porque cada miércoles, mientras marcaba esos números, pensaba en cada uno de ellos. Sus caras de bebés, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela. Alejandro aprendiendo a programar en esa vieja computadora. Fernando decidiendo que sería doctor. Carlos marcando su primer gol. Javier leyendo casos legales hasta quedarse dormido. Era mi forma de recordar que una vez me necesitaron, que una vez fui importante para ellos, que una vez fuimos una familia. Antes de continuar con lo que pasó después, quiero recordarles que si esta historia les está tocando el corazón, por favor, ayuden a este canal suscribiéndose. El canal Los Consejos del Abuelo existe para reconectar familias, para recordarnos que no estamos solos en estas luchas. Comenten abajo de qué parte de México o Latinoamérica nos están viendo. Cada comentario, cada suscripción, ayuda a que más padres encuentren estas historias, porque todos necesitamos saber que nuestras historias importan. Los años 2011 a 2014 fueron los más solitarios de mi vida, incluso más que después de que María Elena murió. Al menos entonces tenía a los muchachos que dependían de mí. Tenía un propósito. Ahora tenía, ¿qué? Jubilación, una pensión modesta, una casa vacía y boletos de lotería que nunca ganaban. Alejandro tuvo su primer hijo en 2012, Mateo, mi primer nieto. Me enviaron fotos por WhatsApp. Me llamaron para decirme. Me invitaron a la Ciudad de México para conocerlo. Fui en autobús otra vez. Sostuve a ese bebé pequeño y perfecto. Y lloré. Lucía fue amable al respecto.
Es hermoso, ¿verdad, don Roberto? Como su padre, le dije. Alejandro se veía exactamente así. Me quedé 3 días. Ayudé donde pude. Cargué al bebé mientras Lucía dormía. Cociné comidas que Alejandro estaba demasiado exhausto para hacer, y luego regresé a Guadalajara. Regresé a mi casa vacía. Fernando y Patricia tuvieron gemelos en 2013, Sofía y Matías, 2 bebés perfectos que nacieron prematuros, que pasaron semanas en la UCIN. Estuve ahí tanto como pude. Me sentaba en la sala de espera, rezando rosarios que no había rezado en años. Cuando finalmente llegaron a casa, fui a ayudar. Fernando estaba trabajando turnos insanos. Patricia estaba agotada más allá de lo descriptible. Hice lo que los abuelos hacen. Cargué bebés, cambié pañales, hice la cena, lavé ropa. Por 2 semanas me necesitaron. Y luego ya no. Gracias, papá, dijo Fernando cuando me fui. No sé qué hubiéramos hecho sin ti. Para eso están los padres, le dije. Pero mientras conducía a casa, me pregunté si recordaría que dije eso. Si importaría. Carlos y Elena estaban esperando su primer hijo en 2014. Me lo dijeron en Navidad de 2013, la única vez que todos regresaron a casa ese año. Fue maravilloso tenerlos a todos bajo el mismo techo. Ruidoso, caótico, perfecto. Hicimos tamales juntos como en los viejos tiempos. Jugamos lotería. Los muchachos contaron historias sobre la infancia, historias que no recordaba que recordaran. Alejandro habló sobre cómo solía llevarlos al parque. Fernando habló sobre cómo les enseñé a todos a arreglar cosas. Carlos habló sobre los partidos de fútbol a los que nunca falté. Javier habló sobre cómo siempre hice espacio en la mesa para todos. Fuiste un gran padre, papá, dijo Alejandro, y todos estuvieron de acuerdo. Soy un padre, corregí suavemente. Presente. No pasado. Se rieron, pensaron que estaba bromeando. No lo estaba. Esa fue la última Navidad que pasamos todos juntos, durante mucho tiempo. Después de esa, hubo siempre una razón, el trabajo de Alejandro, los turnos de Fernando, los torneos de Carlos, los casos de Javier, siempre algo más importante que un viejo en una casa vacía en Guadalajara. Y luego, sin darme cuenta de cómo había pasado, habían pasado meses desde la última llamada telefónica, luego 6 meses, luego 1 año. Seguía enviando mensajes de WhatsApp, felicitaciones de cumpleaños, fotos de la casa, del jardín, del gato callejero que había empezado a alimentar. A veces obtenía respuestas. Gracias, papá. Feliz cumpleaños a ti también, qué lindo gato. Pero nada sustancial, nada real. Fue un miércoles de mayo de 2014 cuando mi vida cambió. No lo sabía cuando me desperté esa mañana. Era solo otro miércoles. Café solo, pan tostado, el periódico. Fui a misa como siempre. Después pasé por la tienda de don Pérez. «Los números de siempre, don Roberto», me preguntó. «Los números de siempre», confirmé. Marcó los cumpleaños de mis hijos. 12, 23, 8, 15. Y 2 números más que siempre agregaba, 3 y 17. El día de marzo que María Elena murió. «Algún día vas a ganar», dijo don Pérez, como decía cada semana. «No juego para ganar», le dije como decía cada semana. «Juego para recordar». Guardé el billete en mi cartera como siempre. No lo verifiqué esa noche. Nunca lo hacía. Los verificaba los jueves por la mañana durante mi café. Solo para tachar no ganó en mi lista mental y seguir adelante. Pero ese jueves específico en mayo de 2014, cuando saqué mi billete y verifiqué los números en línea, algo imposible pasó. Coincidieron. Cada maldito número. Me quedé mirando la pantalla de la computadora durante lo que parecieron horas. Verifiqué los números 3 veces, 4 veces, 5. Saqué el billete de mi cartera con manos temblorosas. Los números estaban ahí, impresos en ese papel barato. 12, 23, 8, 15, 3, 17. Los mismos números en la pantalla. El premio, 94.7 millones de pesos. Casi 4.7 millones de dólares. No grité. No salté, no llamé a nadie. Me senté en mi mesa de cocina, sosteniendo ese pedazo de papel y lloré. Lloré como no había llorado desde la noche que María Elena murió. Pero estas no eran lágrimas de alegría. No completamente. Eran lágrimas de algo más complicado. Alivio, sí, pero también una tristeza profunda y abrumadora. Porque lo primero que pensé,
Lo primero que mi corazón me dijo fue, ahora van a llamar. Y no sabía si quería que lo hicieran. Don Pérez fue el primero en saberlo. Fue caminando a su tienda, el billete en mi bolsillo, sintiéndose como si estuviera cargando dinamita. Don Roberto, dijo cuando entré, ¿qué le pasa? Se ve pálido. El billete, dije simplemente. Le tomó un segundo. Luego sus ojos se ensancharon. ¿El de ayer? El de ayer. ¿Los números de los cumpleaños? Los números de los cumpleaños. Se sentó pesadamente en su silla detrás del mostrador. Dios mío. ¿Cuánto? 94.7 millones de pesos. El silencio llenó la pequeña tienda. Finalmente, don Pérez dijo, ¿y ahora qué va a hacer? No lo sé, admití. No tengo idea. ¿Ya le dijo a sus hijos? No. ¿Por qué no? No pude responder. No inmediatamente, porque la respuesta era demasiado fea, demasiado dolorosa. Finalmente dije, porque han pasado 18 meses desde que Alejandro llamó, 14 meses desde que Fernando vino a visitarme, 1 año desde que Carlos pasó por aquí camino a un torneo, 10 meses desde que Javier respondió a mis mensajes. Y ahora si les digo, van a llamar, van a venir, y necesito saber si es por mí o por el dinero. Don Pérez asintió lentamente. Es una prueba difícil, amigo. No pretendo que sea una prueba, dije. Pero lo es, ¿verdad? Se quedó ahí por un momento. Este hombre que había conocido por 40 años, que había vendido dulces a mis hijos cuando eran pequeños, que había estado en el funeral de María Elena, quien me había visto construir y reconstruir mi vida una y otra vez. ¿Qué habría dicho María Elena? Preguntó finalmente. Esa pregunta me rompió, porque sabía exactamente qué habría dicho. Habría dicho, Roberto, esos son tus hijos. Llámales, perdónalos, ámalos. Pero María Elena no había vivido estos últimos años. No había vivido los cumpleaños olvidados, las llamadas sin respuesta, la soledad de una casa llena de recuerdos, pero vacía de gente. No lo sé, mentí, porque la verdad era demasiado complicada para palabras. Reclamé el premio el viernes. Tomé el autobús a la Ciudad de México, al edificio de pronósticos para la asistencia pública. Firmé papeles. Tomé fotos sosteniendo un cheque gigante. Dijeron que querían hacer un comunicado de prensa. No, dije firmemente. No publicidad, no nombre. No foto en los periódicos. Me miraron como si estuviera loco. Señor Mendoza, este es uno de los premios más grandes del año. La gente querrá saber... No, repetí. Es mi dinero. Esas son mis condiciones, acordaron a regañadientes. Harían un anuncio de que alguien en Guadalajara había ganado. Sin nombre, sin detalles. Les tomó una semana procesar todo. Una semana donde dormí apenas, donde cada minuto me preguntaba si debía llamar a mis hijos, qué debería decir, cómo sabría si su amor era real o comprado. Finalmente, el dinero llegó a mi cuenta bancaria, una cantidad que nunca había imaginado tener. Una cantidad que podría cambiar vidas. 4 vidas específicamente. Pero primero necesitaba saber si esas vidas todavía me incluían. No llamé. No envié mensajes. Esperé. Y el viernes por la noche, 10 días después de que gané, mi teléfono sonó. Era Alejandro. Papá, dijo, y su voz sonaba extraña. Demasiado brillante. Demasiado amigable. ¿Cómo estás? Bien, dije cuidadosamente. ¿Todo bien con ustedes? Oh, sí, todos estamos bien. Escucha, papá, vi algo interesante en las noticias. Alguien en Guadalajara ganó la lotería, un premio grande. Y pensé, bueno, sé que compras esos boletos. Mi corazón se hundió y se elevó al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Eras tú, papá? El silencio se extendió entre nosotros. Podría haber mentido. Podría haber dicho no, pero no soy mentiroso. Nunca he sido mentiroso. Sí, dije finalmente. Era yo. El grito que dio casi me revienta el tímpano. Lo sabía. Lo sabía. Papá, eso es increíble. ¿Cuánto ganaste? Suficiente, dije. Papá, esto es asombroso. Necesitamos celebrar. Voy a ir este fin de semana. Voy a llamar a Fernando y Carlos y Javier. Vamos a hacer una gran cena familiar como en los viejos tiempos. ¿Qué dices? ¿Como en los viejos tiempos? Repetí, y algo en mi voz debe haber transmitido algo, porque hubo una pausa. Papás, ¿estás bien? Estoy bien, hijo, solo sorprendido de escuchar de ti. Lo sé,
He sido terrible manteniéndome en contacto. El trabajo ha estado tan loco y... Han pasado 18 meses, Alejandro. 18 meses desde que hablamos más de 2 minutos. Otra pausa. Eso no puede ser correcto. Tu cumpleaños el año pasado, llamé, hablaste por 90 segundos. Dijiste que estabas en una junta. Prometiste llamar de vuelta. No lo hiciste. El silencio ahora era incómodo. Papá, yo lo siento. Realmente lo siento. Lo sé, dije, y lo decía en serio. Sé que lo sientes. Sé que estás ocupado. Todos ustedes lo están. Es solo interesante cuando de repente no están demasiado ocupados. No es así, dijo, pero su voz carecía de convicción. No es sobre el dinero. No, es sobre... Está bien. Tal vez el dinero me hizo darme cuenta de que había pasado demasiado tiempo. Pero eso no significa que hubieras llamado sin él. Eventualmente sí. Eventualmente, repetí. Como eventualmente en los últimos 18 meses. Papá, no es justo. Y ahí estaba, la defensiva que siempre viene, cuando la culpa es tocada. Tienes razón, dije cansadamente. No es justo. Nada de esto es justo. Ven este fin de semana. Trae a Lucía y Mateo. Llama a tus hermanos. Tendremos esa cena familiar. ¿De verdad? Su alivio era palpable. De verdad. Gracias, papá. Y papá. Realmente lo siento. Por no estar ahí más. Lo sé, dije. Nos vemos el sábado. Colgué antes de que pudiera escucharme llorar. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de llamadas. Fernando llamó el sábado por la mañana, alegre y emocionado. Carlos llamó esa tarde, lleno de planes sobre qué hacer con el dinero. Javier llamó el domingo, más cauteloso que los otros, pero claramente también emocionado. Todos vendrían el siguiente fin de semana. Todos de repente tenían tiempo. Todos de repente recordaban dónde vivía su padre. Pasé esa semana preparándome. Limpié la casa hasta que brilló. Fui al mercado y compré ingredientes para birria, el plato favorito de todos. Compré cerveza, refrescos, pan dulce. Preparé la casa como solía hacerlo cuando eran niños, cuando vendrían corriendo por esa puerta gritando, «Papá, llegamos». Pero también me preparé de otra manera. Fui a ver a un abogado. Uno bueno, uno caro. Quiero establecer una fundación, le dije. Una fundación para niños del sistema DIF, para becas universitarias, para niños como 2 de mis hijos fueron alguna vez. El abogado, un hombre joven llamado Rodrigo, me miró con interés. ¿Cuánto está pensando donar? 70 millones de pesos, dije. Sus cejas casi tocaron su línea del cabello. Eso es la mayoría de su premio. Lo sé. Señor Mendoza, podría vivir muy cómodamente con ese dinero. ¿Podrían sus hijos? Mis hijos están bien, interrumpí. Todos tienen carreras exitosas. Todos tienen casas, familias. No me necesitan. Pero necesito hacer esto, dije firmemente. Necesito saber que algo bueno viene de esto. Que niños que realmente lo necesitan, niños como Marcus y David como Carlos y Javier fueron, tengan una oportunidad. Rodrigo asintió lentamente. ¿Quiere nombrar la fundación? Fundación María Elena Mendoza, dije sin dudar. Por mi esposa. Ella siempre creyó en ayudar a los niños que nadie más ayudaría. Pasamos horas trabajando en los detalles. La fundación daría becas completas a niños saliendo del sistema DIF. Prioridad a hermanos que quisieran permanecer juntos. Prioridad a niños persiguiendo carreras en servicio. Medicina, enseñanza, trabajo social, derecho. ¿Quiere involucrarse directamente? Me preguntó Rodrigo. ¿Entrevistar candidatos, elegir receptores? No, dije. Quiero que sea manejado profesionalmente. Pero quiero reunirme con cada niño una vez. Solo una comida. Para decirles que alguien cree en ellos. Que alguien se preocupa. Es un hermoso regalo, señor Mendoza, dijo Rodrigo. ¿Sus hijos saben? No todavía, admití. Pero lo sabrán pronto. Me costó 15,000 pesos en honorarios legales solo para configurar los documentos iniciales. No me importó. Este dinero, estos millones que caían del cielo, no se sentía como mío. Se sentía como de María Elena. Como su último regalo, su última lección. Dinero jugado en los cumpleaños de nuestros hijos. Dinero que expondría la verdad. Dinero que haría las cosas bien. El sábado llegó. Pasé la mañana cocinando. La birria borboteaba en la estufa
llenando la casa con ese olor que siempre había significado familia, hogar, amor. Hice arroz rojo, preparé frijoles charros, puse la mesa para 10, yo, mis 4 hijos, sus 3 esposas, 2 nietos, 10 sillas, una familia. Alejandro llegó primero, manejando desde la Ciudad de México en un coche que probablemente costaba más de lo que solía ganar en un año. Lucía se veía hermosa. Mateo había crecido tanto. «Papá», dijo Alejandro, abrazándome con fuerza. Demasiado fuerte, como si estuviera tratando de compensar 18 meses en un abrazo. «Te he extrañado». Yo también, dije, y era verdad. Los extrañaba a todos todo el tiempo. Fernando llegó siguiente con Patricia y los gemelos. Sofía y Matías ahora corriendo por todos lados, de 3 años perfectos. Carlos y Elena condujeron desde el otro lado de la ciudad. Elena estaba embarazada de 7 meses ahora, brillando con esa luz especial que tienen las mujeres embarazadas. Javier fue el último, habiendo volado desde Monterrey. Sin esposa todavía, sin niños, pero se veía bien, exitoso, como todos ellos. La casa que había estado silenciosa por tanto tiempo, de repente estaba llena de ruido. Niños riendo, adultos hablando, el tintineo de platos y vasos. Era todo lo que había querido durante los últimos 3 años. Todo lo que había estado solo sin. Y se sentía maravilloso y terrible al mismo tiempo, porque sabía por qué estaban aquí. Sabía que los había traído de vuelta. Y esa pequeña voz en mi cabeza seguía susurrando: «No es real, no es real, no es real». Cenamos, la birria estaba perfecta. Todos comieron segundas porciones, terceras. Contaron chistes, compartieron historias. Los niños corrían alrededor causando caos hermoso. Era como los viejos tiempos, excepto que no lo era, porque en los viejos tiempos no necesitaban una razón para venir. No necesitaban 94 millones de razones. Después de la cena, después de que los niños fueron puestos a dormir en las habitaciones de atrás, después de que las esposas se ofrecieran a lavar los platos, nos sentamos en la sala, mis 4 hijos y yo, como solíamos hacer. Alejandro fue el primero en hablar. «Entonces, papá, sobre el premio...» «Sí», dije. «Hablemos sobre eso. Es una cantidad que cambia la vida», continuó, «y hemos estado pensando, todos nosotros, sobre cómo mejor ayudarte a manejarla». «¿Ayudarme?» «Sí. Mira, yo trabajo en tecnología. Conozco inversiones. Fernando entiende seguros de salud y planificación financiera. Carlos conoce bienes raíces. Javier conoce contratos legales. Juntos podemos asegurarnos de que este dinero te dure el resto de tu vida». «Eso es muy considerado», dije cuidadosamente. «También hemos estado pensando», dijo Fernando, «que tal vez es momento de que consideres moverte. Esta casa es vieja, papá. Requiere mantenimiento. Podrías comprar algo moderno, con menos escalones, mejor para tu edad». «Juan», agregó Carlos, «podrías mudarte más cerca de uno de nosotros. Así podríamos verte más seguido». «Finalmente», dijo Javier, siempre el abogado, «necesitas pensar en planificación patrimonial. Asegurarte de que cuando ya no estés, todo esté en orden. Para nosotros, para los nietos». Me senté ahí mirando a estos 4 hombres. Hombres que había criado, amado, sacrificado todo por. Hombres que no habían llamado en meses. Que ahora aquí estaban tan útiles, tan preocupados, tan involucrados. «Tengo una pregunta», dije finalmente. «¿Alguno de ustedes?» Los 4 se quedaron en silencio. «¿Qué quieres decir?», le preguntó Alejandro. «Digo», y mi voz se quebró un poco, «si no hubiera ganado esa lotería, si todavía fuera solo tu padre pobre en su casa vieja, estarían aquí esta noche». El silencio era ensordecedor. «Papá, eso no es justo», dijo Alejandro finalmente, pero su voz carecía de convicción. «¿No es justo?», repetí. Mi voz estaba tranquila, pero podía sentir décadas de dolor subiendo a la superficie. «¿Saben cuándo fue la última vez que todos estuvimos juntos en esta mesa antes de esta noche?» «Navidad de 2013. Hace casi 2 años. ¿Saben cuántas veces he celebrado mi cumpleaños solo desde entonces? 2 veces. ¿Saben cuántas veces he estado en el hospital en los últimos 18 meses? Eso captó su atención. Fernando, el doctor, se inclinó hacia adelante. «¿Hospital? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos dijiste?» «Porque no respondían sus teléfonos», dije simplemente. «Tuve una arritmia cardíaca en marzo del año pasado. Pasé 3 días en el hospital civil. Llamé a cada uno de ustedes. Alejandro,
Tu teléfono fue directo al buzón de voz. Fernando, tu esposa dijo que estabas en cirugía y que te diría que llamaras de vuelta. Nunca lo hiciste. Carlos, me dijiste que estabas en un torneo en Querétaro y que me llamarías cuando regresaras. No lo hiciste. Javier, tú fuiste el único que contestó, y te dije que no era nada serio, que no te preocuparas. Mentí. Estaba asustado y solo, y no quería ser una carga para ustedes. El silencio en la sala era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Patricia tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Lucía miraba a Alejandro con algo que parecía desilusión. Elena había tomado la mano de Carlos, apretándola fuerte. «Papá», dijo Fernando y su voz se quebró. «Yo no. Patricia me dijo, pero estaba en medio de una cirugía de emergencia y luego hubo complicaciones y...» «Lo sé», dije. «Sé que todos tienen razones. Buenas razones. Razones importantes. Salvas vidas, Fernando. Enseñas a niños, Carlos. Defiendes a los indefensos, Javier. Construyes tecnología que ayuda a la gente, Alejandro. Sus trabajos son importantes, más importantes que un viejo con un corazón que late irregularmente». «No digas eso», dijo Javier en voz baja. «No es verdad». «¿No?», pregunté. «Entonces díganme, ¿cuándo fue la última vez que cada uno de ustedes me llamó solo para hablar? No por mi cumpleaños, no por Navidad, solo para decir hola, para preguntarme cómo estaba. ¿Cuándo?». Alejandro abrió su boca, luego la cerró. Fernando miraba sus manos. Carlos miró hacia otro lado. Javier, siempre el honesto, dijo suavemente: «No lo recuerdo, papá, y eso me mata decirlo, pero no lo recuerdo». «Yo sí lo recuerdo», dije. «Fue hace 3 años. 3 años, 2 meses y 17 días. Javier, me llamaste porque habías tenido una pesadilla sobre tu madre biológica y necesitabas hablar. Hablamos durante 2 horas. Te dije que era normal, que el trauma no simplemente desaparece, que ella te habría querido ser feliz. ¿Lo recuerdas?». Javier asintió, lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. «Lo recuerdo. Esa fue la última vez que alguien me llamó solo porque me necesitaba, no porque era un cumpleaños o una obligación, porque me necesitaban. Y yo estuve ahí, Javier, como siempre he estado ahí. Y luego ganaste la lotería», dijo Carlos amargamente. «Y de repente todos estamos aquí actuando como la familia perfecta». «No estoy diciendo que sean malas personas», dije. «No lo son. Son hombres buenos que hacen trabajo importante. Pero en algún lugar del camino me perdieron, me olvidaron. Y tal vez eso es natural. Tal vez eso es lo que sucede cuando los niños crecen. Pero luego vino el dinero, y de repente soy importante de nuevo. De repente tienen tiempo, y eso me rompe el corazón de maneras que no puedo explicar». Alejandro se puso de pie, caminando hacia la ventana. «Entonces, ¿qué quieres que digamos, papá? ¿Quieres que digamos que estás en lo correcto, que somos hijos terribles? Bien, lo somos. Nos perdimos en nuestras vidas y te olvidamos. ¿Eso es lo que querías escuchar?». «No», dije cansadamente. «No quiero que digan nada. Solo quería que supieran, que entendieran por qué cuando me preguntan si estaría aquí sin la lotería, la respuesta importa. Porque si la respuesta es no, si no estarían aquí, entonces necesito saber que todo lo que compartiremos de ahora en adelante está construido ¿sobre qué? ¿Sobre amor o sobre dinero?». «Entonces danos el maldito dinero», explotó Alejandro. «Si eso es lo que piensas, si crees que solo estamos aquí por eso, danos todo. Y luego verás que regresaremos de todos modos». «¿Lo harán?», pregunté suavemente. «¿Lo harán realmente?». El silencio volvió. Finalmente, Fernando habló. «Papá, tienes razón. Tienes absolutamente razón. Hemos sido hijos terribles. Nos perdimos en nuestras propias vidas y te descuidamos. Y sí, la lotería nos hizo darnos cuenta de que habíamos estado ausentes. Pero no es solo sobre el dinero. Es sobre... Dios, no sé cómo explicarlo. Es como si la lotería fuera una excusa. Una razón para finalmente dejar de estar demasiado ocupados, para finalmente volver a casa. Y eso nos hace egoístas, lo sé, pero no significa que no te amemos.
El amor no es un sentimiento, dije, y estas eran palabras que María Elena solía decir. El amor es acción, el amor es aparecer, el amor es contestar el teléfono, el amor es recordar, y sí, los amo, los he amado cada día de sus vidas. ¿Pero me aman ustedes? ¿Realmente? Por supuesto que sí, dijo Carlos y sonaba genuino. Papá, eres todo para nosotros, nos salvaste, tanto a Javier como a mí, nos salvaste. Literalmente, nos diste una vida. Y a Alejandro y Fernando los mantuviste a flote cuando mamá murió. Nos enseñaste a ser hombres. Nos enseñaste todo lo que sabemos sobre integridad y trabajo duro y familia. ¿Cómo podríamos no amarte? Y sin embargo, dije suavemente, pasaron 3 años sin mostrar ese amor. 3 años donde ese amor estaba en pausa, porque estaban ocupados viviendo las vidas que los ayudé a construir. Y ahora estoy preguntándome si construí algo real o si simplemente los preparé para que me dejaran atrás. No te dejamos atrás, dijo Javier, su voz rota. Nos perdimos. Hay una diferencia. ¿La hay? Pregunté, porque desde donde estoy sentado, el resultado se siente igual. Antes de continuar con lo que pasó después en esa sala, quiero pedirles algo. Si esta historia les está tocando, si están sintiendo estas emociones, por favor consideren suscribirse al canal Los Consejos del Abuelo. Estas historias necesitan ser contadas. Estas conversaciones necesitan suceder. Porque en algún lugar hay un padre o una madre sentada sola, preguntándose si sus hijos todavía los aman. Y en algún lugar hay un hijo o hija demasiado ocupada, sin darse cuenta de que el tiempo se está acabando. Estas historias pueden cerrar esa brecha. Comenten abajo si esto les ha pasado. Compartan su ciudad, su historia. Construyamos una comunidad donde las familias puedan encontrar el camino de regreso el uno al otro. La tensión en la sala era casi insoportable. Finalmente Fernando preguntó, ¿qué quieres de nosotros, papá? Dinos, lo que sea, lo haremos. Quiero honestidad, dije, completa, brutal honestidad. Así que déjenme hacerles una pregunta, y quiero que cada uno de ustedes responda. Si mañana perdiera todo el dinero de la lotería, si resultara que había un error y el premio no era mío, ¿seguirían aquí en 1 mes? ¿En 6 meses? ¿En 1 año? Alejandro fue el primero en hablar. Sí, dijo, pero luego se corrigió. No lo sé. Quiero decir que sí. Pero honestamente, papá, probablemente volvería a perderme en el trabajo, no porque no me importes, sino porque es lo que hago. Es como escape. Después de que mamá murió, aprendí a sepultar mis emociones, en el código, en el trabajo, en mantenerme tan ocupado que no tenía que sentir nada. Y supongo que nunca dejé de hacer eso. Fernando asintió. Lo mismo. El hospital se convierte en mi vida. Los pacientes se convierten en mi familia. Es más fácil que enfrentar esto. Enfrentar mis propios fracasos, mis propias deficiencias. En el hospital sé quién soy. Sé qué hacer. Aquí, contigo, me siento como estoy fallando todo el tiempo. Carlos dijo, yo uso el fútbol de la misma manera. Los niños necesitan tanto, y puedo ser el héroe para ellos. Puedo ser el entrenador que cree en ellos cuando nadie más lo hace, como tú fuiste para nosotros. Pero en algún lugar del camino, olvidé que todavía me necesitabas a mí. Javier fue el último. Papá, perdí a 2 madres antes de los 10 años. Aprendí a no apegarme demasiado, a no necesitar demasiado, porque todos se van eventualmente. Y sé que eso no es justo para ti, que nunca me dejaste. Pero el niño asustado de 9 años dentro de mí todavía está esperando que te vayas. Entonces me fui yo primero, emocionalmente, físicamente, para protegerme. La honestidad era devastadora, y hermosa y necesaria. Gracias, dije. Gracias por decir la verdad. ¿Ahora qué?, preguntó Alejandro. ¿Nos perdonas? Ya los perdoné, dije. Los perdoné antes de que llegaran esta noche, pero el perdón no borra el dolor, no borra los 3 años, y no significa que las cosas puedan volver a ser como eran. ¿Qué significa entonces?, preguntó Fernando. Significa que empezamos de nuevo, pero con reglas diferentes,
con expectativas diferentes. ¿Cómo cuáles?, preguntó Carlos. Saqué un sobre de mi bolsillo. Había estado esperando el momento correcto. Dentro de este sobre está la información sobre qué hice con el dinero de la lotería. ¿Qué hiciste?, preguntó Javier cautelosamente. Creé una fundación. Se llama Fundación María Elena Mendoza. Doné 70 millones de pesos a ella. 70 de los 94 millones. El shock en sus rostros era completo. «¿70 millones?» susurró Alejandro. «Eso es casi todo». «Es lo suficiente», dije. «Es más dinero del que jamás soñé tener. Los 24 millones restantes son para mí, para vivir cómodamente el resto de mis días, para arreglar esta casa, para viajar tal vez. Pero 70 millones van a ayudar a niños del sistema DIF. Niños como Carlos y Javier fueron, hermanos que quieren permanecer juntos, niños persiguiendo carreras en servicio». «Sin consultarnos», dijo Alejandro, y había una punta de ira en su voz, sin siquiera preguntarnos qué pensábamos. «¿Por qué lo haría?», pregunté. «Es mi dinero, mi premio, mi decisión». «Pero somos tu familia», argumentó Alejandro. «Eso debería significar algo». «Significa todo», dije calmadamente. «Pero eso es exactamente el punto. Si hubiera guardado todo el dinero para mí, para ustedes, ¿qué mensaje enviaría? ¿Que el dinero es más importante que los valores? ¿Que su madre y yo tratamos de enseñarles? ¿Que el dinero compra el amor familiar?» Fernando se veía pensativo. «¿Cuántos niños ayudará?» «El abogado estima que podemos dar becas completas a unos 40 o 50 niños en los próximos 10 años. Más si invertimos sabiamente. Niños que de otra manera nunca irían a la universidad. Niños que tienen talento y impulso, pero no oportunidad. Como nosotros», dijo Carlos en voz baja. «Como ustedes dos», acordé mirando a Carlos y Javier. «Esta fundación existe porque ustedes dos me enseñaron que hay niños en todas partes que solo necesitan a alguien que crea en ellos, alguien que los elija». «¿Qué hay de nosotros?», preguntó Alejandro, y ahora su ira estaba desnuda. «¿Qué hay de tus hijos reales? ¿No merecemos nada?» «Son todos mis hijos reales», dije firmemente. «Cada uno de ustedes. Y merecen lo que ya les di. Amor, educación, valores, una oportunidad en la vida. Eso es más que suficiente». «Fácil decirlo cuando acabas de regalar nuestra herencia», dijo Alejandro amargamente. «Tu herencia», repetí. «Ahí está de nuevo. Tu herencia. Como si yo les debiera algo más que lo que ya di. Criarte después de que tu madre murió. Pagar tu universidad. Estar ahí en cada momento importante de tu vida, hasta que decidiste que ya no me necesitabas. ¿Qué más te debo, Alejandro?» «Respeto», explotó. «Respeto suficiente para incluirnos en decisiones que nos afectan». «¿Cómo te afecta esto?» «Se desafié. Tienes un buen trabajo, una hermosa esposa, un hijo maravilloso, una casa, un coche, una vida. ¿Cómo el hecho de que done mi dinero ganado a niños necesitados te afecta?» Alejandro abrió su boca, luego la cerró. No tenía respuesta, porque la verdad era que no le afectaba. No realmente. Solo afectaba sus expectativas, sus suposiciones, su sentido de derecho. Fernando se aclaró la garganta. «Papá, creo que lo que Alejandro está tratando de decir mal es que nos hace sentir como si nos estuvieras castigando, como si estuvieras demostrando un punto». «¿Lo estoy?», pregunté. «Tal vez. Pero no para lastimarlos, para enseñarles. Una última lección de su viejo padre, que la familia no se trata de dinero, que el amor no se trata de herencias, que lo que realmente importa es aparecer, estar presente, elegir el uno al otro cada día». «Eso es fácil de decir cuando acabas de donar 70 millones», murmuró Alejandro. «No», dije. «Es difícil de decir. Es lo más difícil que he dicho, porque parte de mí quería darles todo. Quería comprar su amor de vuelta. Quería hacerlos necesitarme de nuevo. Pero tu madre no me hubiera dejado hacer eso, y no me dejaré hacerlo a mí mismo». Carlos, quien había estado callado durante este intercambio, finalmente habló. «Papá, creo que lo que hiciste fue increíble, honestamente. Y creo que mamá estaría orgullosa». «Yo estoy orgulloso. ¿Estoy decepcionado de que no habrá ninguna herencia grande? Tal vez un poco. Pero entiendo por qué lo hiciste». «Sí. ¿Y respeto la decisión?» «Absolutamente.
Gracias, Carlos, dije, sintiendo que mi garganta se cerraba. Javier asintió. Estoy de acuerdo. Papá, Javier y yo no estaríamos aquí sin alguien que creyera que los niños del sistema importaban. Tú fuiste esa persona para nosotros. Si esta fundación puede ser esa persona para otros niños, entonces 70 millones ni siquiera parece suficiente. Fernando suspiró. Tienen razón, estoy abrumado y procesando, pero tienen razón. Lo siento, papá, por mi reacción inicial. Esto es hermoso. Es difícil, pero es hermoso. 3 de 4. Solo quedaba Alejandro. Se sentó ahí, mandíbula apretada, mirando sus manos. Finalmente dijo, «Necesito algo de aire», y salió. Lo dejamos ir. A veces la verdad necesita espacio para asentarse. El resto de nosotros nos sentamos en un silencio incómodo. Finalmente, Lucía entró desde la cocina donde había estado pretendiendo no escuchar. «Don Roberto», dijo suavemente, «¿puedo hablar honestamente?» «Por favor», dije. «Creo que lo que hizo es uno de los actos más valientes que he visto. Y creo que Alejandro está enojado, porque sabe que tiene menos derecho a estarlo. Él ha estado ausente, más que los otros, y le duele enfrentar eso». «Lo sé», dije. «Por eso no estoy enojado con él». «¿No está enojado con ninguno de ellos?», preguntó Patricia. «Estoy herido», dije. «Pero el enojo requiere energía que ya no tengo. Prefiero gastar mi energía restante en amor, en segundas oportunidades, en reconstruir lo que se perdió». «¿Podemos?», preguntó Fernando. «¿Reconstruir?». «No lo sé», admití. «Pero me gustaría intentarlo, si ustedes quieren». «Queremos», dijo Carlos. «Lo queremos, papá». Javier asintió, demasiado emocionado para hablar. Alejandro estuvo afuera durante casi una hora. Cuando finalmente regresó, sus ojos estaban rojos. Se había estado llorando. Se sentó sin decir palabra al principio, solo mirando el piso de esta casa donde había crecido, donde su madre había muerto, donde su padre lo había criado contra vientos imposibles. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Lucía me dijo algo allá afuera. Me dijo que si no podía estar feliz por ti, por esta decisión increíble que tomaste, entonces tal vez el problema no era el dinero. Era yo». Se limpió los ojos. «Y tiene razón. Estoy enojado, pero no contigo. Estoy enojado conmigo mismo. Porque la verdad es, papá, que no he sido un buen hijo, no solo en los últimos 3 años. Desde que mamá murió, huí hacia el trabajo, hacia el éxito, hacia cualquier cosa que me hiciera no tener que sentir. Y cuando finalmente tuve una excusa para volver, cuando la lotería pasó, pensé que podía simplemente aparecer y todo estaría bien. Que el dinero podría arreglar lo que yo había roto. Pero no puedes comprar el tiempo perdido, ¿verdad?», dijo. «No puedes comprar cumpleaños perdidos o llamadas telefónicas que nunca hiciste o la forma en que dejaste a tu padre solo en un hospital, con problemas del corazón porque estabas demasiado ocupado para devolver una llamada». Las lágrimas corrían libremente ahora. «Lo siento tanto, papá. Y siento haber reaccionado como lo hice sobre la fundación. Lo que hiciste es hermoso. Es exactamente lo que mamá hubiera querido. Y el hecho de que mi primera reacción fuera pensar en el dinero me dice todo lo que necesito saber sobre quién me he convertido. Y no me gusta». Me levanté y caminé hacia mi hijo mayor, este hombre que había sostenido como bebé, que había consolado cuando su madre murió, que había visto convertirse en un hombre exitoso pero perdido. Lo abracé como no lo había abrazado en años, y lo sentí romperse en mis brazos. Todo ese dolor guardado, toda esa culpa, toda esa vergüenza saliendo finalmente. «Te amo», le dije. «Siempre te he amado. Y nada de esto cambia eso». «¿Cómo puedes decir eso?», sollozó. «Después de todo lo que hice, de todo lo que no hice». «Porque eso es lo que hacen los padres», dije simplemente. «Amamos incluso cuando duele, especialmente cuando duele». Nos quedamos así por un largo tiempo. Finalmente, Alejandro se separó limpiándose la cara. «Quiero hacer algo», dijo. «Quiero ayudar con la fundación, no con dinero, no tratando de comprar mi camino de regreso a tu corazón, sino con trabajo. Puedo construir el sitio web, puedo manejar la presencia en línea, puedo hacer que sea más fácil para los niños aplicar, para los donantes contribuir. Puedo hacer eso, gratis, como parte de mi, no sé, penitencia,
¿Reparación? No necesitas hacer penitencia, dije. Pero si quieres ayudar, sí. Me encantaría eso. Fernando se levantó. Yo también quiero ayudar. Puedo hacer exámenes médicos gratuitos para los niños de la fundación, asegurarme de que estén sanos. Muchos niños del sistema tienen necesidades médicas sin atender. Carlos asintió. Puedo ofrecer campamentos deportivos gratuitos, darles a los niños una salida, una comunidad. Javier sonrió. Y yo puedo ofrecer asesoría legal gratuita, ayudarles a navegar el sistema, proteger sus derechos. Miré a mis 4 hijos, estos hombres que habían estado perdidos y ahora estaban encontrando su camino de regreso. No a mí, a ellos mismos, a los valores que su madre y yo habíamos tratado de inculcarles. Su madre estaría muy orgullosa, dije, mi voz quebrándose. Yo estoy muy orgulloso. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en mi cocina con una taza de café y miré la foto de María Elena que todavía guardaba en la mesa. Lo hicimos, le dije. No perfectamente, pero lo hicimos. Los criamos bien. Solo necesitaban recordar. Los meses siguientes fueron diferentes. No perfectos, no mágicos, pero diferentes. Alejandro llamaba todos los domingos, sin falta. A veces hablábamos por 5 minutos, a veces por 1 hora. Pero llamaba. Fernando venía a cenar cada 2 semanas. Traía a los gemelos. Dejábamos que hicieran un desastre en el jardín. Era perfecto. Carlos se detenía cuando estaba en el área, a veces solo por café, a veces solo para decir hola. Pero se detenía. Javier volaba desde Monterrey una vez al mes. Se quedaba el fin de semana. Hablábamos, realmente hablábamos, sobre su infancia, su trauma, sus miedos, cosas que nunca antes habíamos discutido. Y lentamente, dolorosamente, hermosamente, nos convertimos en familia de nuevo. No la familia que habíamos sido, algo nuevo, algo forjado a través del dolor y la honestidad, y la elección de aparecer incluso cuando era difícil. La Fundación María Elena Mendoza se lanzó oficialmente 6 meses después de esa noche. Alejandro había construido un sitio web hermoso. Fernando había establecido clínicas de salud gratuitas. Carlos tenía campamentos deportivos funcionando. Javier estaba ofreciendo talleres legales. Recibimos 127 aplicaciones el primer mes. Era abrumador de la mejor manera. Nuestro primer receptor fue una niña llamada Isabela. Tenía 17 años, a punto de salir del sistema, sin familia, sin apoyo, pero con sueños de convertirse en enfermera. La conocí en un café pequeño cerca del Hospital Civil. Estaba nerviosa, retorciéndose las manos, claramente insegura de qué esperar. Isabela, dije, háblame de ti. Ella vaciló. ¿Qué quieres saber? Todo, dije. Lo que amas, lo que te asusta. ¿Por qué enfermería? Lentamente comenzó a abrirse. Me contó sobre perder a sus padres en un accidente automovilístico cuando tenía 12 años, sobre rebotar entre hogares de acogida, sobre una enfermera en uno de esos hogares que había sido amable con ella, que había visto algo en ella, que había dicho, «Serías buena en esto». Me contó sobre cómo había trabajado en McDonald's durante toda la preparatoria, ahorrando cada peso, pero que nunca sería suficiente para la universidad. Mientras hablaba, vi a Carlos y Javier. Vi a todos los niños que el sistema había fallado, pero que tenían tanto que ofrecer si alguien solo creyera en ellos. Isabela, dije cuando terminó, la fundación te pagará la colegiatura completa, libros, alojamiento, todo. Todo lo que necesitas hacer es prometer 2 cosas. ¿Qué? Preguntó, lágrimas ya formándose. Primero, gradúate. Conviértete en la mejor enfermera que puedas ser. Ayuda a la gente. Segundo, cuando puedas, cuando estés estable y exitosa, ayuda a otro niño como tú. No tiene que ser dinero. Puede ser tiempo, tutoría, simplemente creer en ellos. ¿Puedes prometer eso? Sí, dijo llorando abiertamente ahora. Sí, lo prometo. Entonces, bienvenida a la familia, dije. Y lo decía en serio, porque eso es lo que era esta fundación. No solo becas. Era familia. Era elegir a niños que necesitaban ser elegidos. Isabela comenzó la universidad ese otoño, y algo hermoso comenzó a suceder. Mis hijos, que habían estado tan ocupados con sus propias vidas, comenzaron a involucrarse. Alejandro se reunía con cada receptor de beca.
ayudándoles a configurar correos electrónicos, enseñándoles habilidades básicas de computadora. Fernando ofrecía controles de salud, asegurándose de que tuvieran gafas si las necesitaban, cuidado dental, lo que fuera. Carlos invitaba a los niños a sus entrenamientos deportivos, dándoles comunidad, pertenencia. Javier los ayudaba con papeleo, con burocracia del sistema que habían navegado ellos mismos, y mientras lo hacían, algo cambió en ellos. Fernando me dijo en una cena: «Papá, no me di cuenta de cuánto había perdido mi camino hasta que empecé a hacer esto. En el hospital me había vuelto tan clínico, pero estos niños me recuerdan por qué quería ser doctor, para ayudar, no solo para tratar enfermedades, sino para ayudar a personas». Carlos dijo algo similar: «Entreno a niños de familias ricas, niños que tienen todo, y es gratificante. Pero estos niños de la fundación tienen tanta hambre, tanto impulso. Me recuerdan a mí mismo, a Javier, a cómo éramos cuando nos diste una oportunidad». Javier fue el más directo: «Papá, cada vez que me reúno con uno de estos niños veo mi propia historia y me doy cuenta de lo afortunado que fui, lo afortunados que todos fuimos de tenerte. Y me hace querer asegurarme de que ningún niño quede atrás como casi quedamos nosotros». Incluso Alejandro, quien había sido el más resistente, me llamó un día desde la Ciudad de México: «Papá, conocí a uno de los niños de la fundación hoy. Miguel quiere estudiar ingeniería en sistemas». Me recordó tanto a mí a su edad, hambriento, asustado, fingiendo confianza que no sentía. Pasamos 4 horas juntos. Le mostré mi oficina, le presenté a mi equipo, le dije que algún día podría tener esto también si trabajaba duro. «¿Y?», pregunté. Y me di cuenta de algo. Todo este tiempo he estado persiguiendo éxito, dinero, títulos. Pero esta tarde con Miguel, ayudándole a creer en sí mismo, eso se sintió más importante que cualquier proyecto en el que he trabajado. ¿Tiene sentido? «Perfecto sentido», dije. «Tu madre solía decir que el éxito real no es lo que logras, es a quien ayudas a lograr». «Ojalá la hubiera conocido más tiempo», dijo Alejandro suavemente. «Soy yo también, hijo. Yo también». Antes de continuar con el final de esta historia, quiero hacer una pausa aquí y pedirles algo. Si esta historia les ha tocado el corazón, si ven su propia familia en estas luchas, por favor compartan este video. El canal Los Consejos del Abuelo existe para ayudar a familias a encontrar su camino de regreso el uno al otro. Cada vista, cada comentario, cada suscripción ayuda a más padres e hijos a tener estas conversaciones necesarias. Comenten abajo: ¿se han reconectado con un padre o hijo? ¿Qué les ayudó a encontrar el camino de regreso? Sus historias importan. Podrían ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. El primer año de la fundación ayudamos a 12 niños, el segundo año 23. Para el tercer año teníamos una lista de espera. El dinero se estiraba más de lo que el abogado había proyectado porque tanta gente quería ayudar. Alejandro construyó una plataforma de donaciones. Fernando organizó eventos de recaudación de fondos en el hospital. Carlos organizó torneos de caridad. Javier consiguió que su firma de abogados igualara donaciones. La fundación, que había comenzado como mi forma de honrar a María Elena, de asegurarme de que el dinero de la lotería hiciera bien real, se había convertido en algo más grande. Se había convertido en el proyecto familiar. La cosa que nos unía, nos daba propósito compartido, nos recordaba quiénes éramos. En el tercer aniversario de la lotería, organizamos una cena grande. No solo nuestra familia, invitamos a todos los niños que habíamos ayudado hasta ahora, 47 de ellos. Isabela, ahora en su tercer año de enfermería, dio un discurso. «Antes de la Fundación María Elena», dijo su voz temblorosa pero fuerte, «pensaba que estaba sola. Pensaba que el mundo no tenía espacio para niños como yo. Pero don Roberto y esta familia increíble me mostraron que estaba equivocada. No solo me dieron dinero, me dieron familia, me dieron esperanza, que ahora cada día en mis clases de enfermería trabajo duro no solo por mí, trabajo por todos los otros niños que todavía están esperando que alguien crea en ellos». No había un ojo seco en el lugar. Mis hijos estaban llorando, sus esposas estaban llorando, los niños estaban llorando, y yo, viejo tonto, estaba llorando más que nadie. Después de la cena,
Cuando todos se estaban yendo, Alejandro se me acercó. «Papá, quiero decirte algo». «¿Qué es, mijo?» «Lucía está embarazada de nuevo. Vamos a tener otro hijo. Y si es niño, queremos nombrarlo Roberto, por ti. Y si es niña, María Elena, por mamá. Porque queremos que sepan que crezcan sabiendo de dónde vienen, qué significa realmente la familia». Mi corazón se sintió demasiado grande para mi pecho. Sería un honor. Fernando se unió a nosotros. «Patricia y yo también tenemos noticias. Vamos a mudarnos de regreso a Guadalajara. Acepté un puesto en el Hospital Civil. Menos paga que donde estoy ahora, pero mejor horario. Más tiempo con la familia, más tiempo contigo». Carlos sonrió. «Elena y yo no nos estamos mudando, pero compramos una casa. Una más grande, con una habitación de suegros, porque queremos que vengas a quedarte cuando quieras, como quieras, el tiempo que quieras». Javier fue el último. «Papá, conocí a alguien, una abogada que trabaja en casos de inmigración conmigo. Se llama Carmen. Es increíble, y sé que es pronto, pero creo que es la indicada. Y la razón por la que sé eso es porque cuando le conté sobre ti y sobre esta familia, sobre todo por lo que hemos pasado, ella no huyó. Ella quiere conocerte. Quiere ser parte de esto». Miré a mis 4 hijos, estos hombres que había criado perdido y encontrado de nuevo. «¿Saben qué?», dije. «¿Qué, papá?», preguntaron. «La lotería fue la peor y mejor cosa que me pasó. Peor porque expuso cuán rotos estábamos. Mejor porque nos dio una razón para arreglarnos». «No nos arregló el dinero», dijo Fernando. «Nos arregló la honestidad», acordó Carlos. «Y el amor», agregó Javier. «Y la elección de aparecer», terminó Alejandro. «Todos los días, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil», corregí. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi cocina con una taza de café. La casa estaba silenciosa de nuevo, pero era un silencio diferente. No el silencio de la soledad, el silencio de la paz. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Alejandro. «Llegamos a salvo. Te amo, papá. Hablamos el domingo». Luego Fernando. «Gracias por la cena. Los gemelos se durmieron en el coche. Te vemos el martes». Carlos. «Elena dice gracias por las obras. El bebé las está disfrutando. Pasa el sábado. Llevemos a los niños al parque». Javier. «Ya en el aeropuerto. Carmen puede venir el próximo mes para conocerte. Lo prometo, te encantará». 4 mensajes, 4 hijos. Todos recordando, todos apareciendo, todos eligiendo. Miré la foto de María Elena. «Lo hicimos, mi amor», susurré. «Tomó una lotería, un corazón roto y 3 años de dolor. Pero lo hicimos. Criamos buenos hombres, hombres que se perdieron por un tiempo, pero encontraron su camino de regreso. Hombres que ahora están ayudando a otros niños a encontrar su camino». Si ella pudiera hablar, sé qué diría. Diría que nunca dudó, que siempre supo que funcionaría, que el amor siempre encuentra un camino. Y tuvo razón, como siempre lo tuvo. Han pasado 5 años desde esa noche en la sala, cuando todo salió a la luz. 5 años desde que el dinero de la lotería expuso nuestras fracturas y nos obligó a confrontar quiénes éramos realmente. Y hoy, mientras me siento en mi cocina tomando mi café de la mañana, puedo decir honestamente que esos fueron los mejores 5 años de mi vida. Mejor incluso que cuando los niños eran pequeños y la casa estaba llena de ruido. Mejor porque esta vez no están aquí porque tienen que estar. Están aquí porque eligen estar. Tengo 77 años ahora. Mi cabello es completamente blanco. Mis manos tiemblan un poco más cuando hace frío. Necesito un bastón algunos días. Pero mi corazón, ese corazón que tuvo problemas hace 5 años, late fuerte. Late con propósito. Late rodeado de amor. Alejandro llama todos los domingos sin falta. Han pasado 5 años. 260 domingos y no ha perdido ni uno. A veces hablamos de cosas profundas. A veces solo del clima, de los niños, de nada importante. Pero llama, y eso es todo. Su hijo, mi nieto Roberto, tiene 3 años ahora. Es idéntico a cómo Alejandro se veía a esa edad. Curioso, obstinado, lleno de preguntas. Alejandro me envía videos casi todos los días. «Mira, papá, Roberto dijo una nueva palabra. Papá, Roberto preguntó por ti hoy. Papá, Roberto quiere saber cuándo puede visitarte de nuevo. Me visitan una vez al mes.
Manejan 8 horas desde la Ciudad de México. Lucía empaca bocadillos. Roberto duerme la mayor parte del camino. Y cuando llegan, ese niño corre hacia mí gritando, ¡Abuelito! Y mi corazón se siente como si fuera a explotar de felicidad. Fernando cumplió su promesa. Se mudó de vuelta a Guadalajara hace 4 años. Ahora trabaja en el Hospital Civil, el mismo hospital donde María Elena murió, donde pasé esos días terribles en 1993. Me dijo que necesitaba cerrar ese círculo, convertir ese lugar de dolor en un lugar de sanación. Él y Patricia viven a 20 minutos de distancia. Los gemelos, Sofía y Matías, tienen 7 años ahora y son un tornado de energía. Vienen a cenar todos los martes. Es nuestra tradición. Patricia cocina, yo cocino. O a veces solo pedimos pizza y dejamos que los niños hagan un desastre. Es perfecto. Carlos y Elena tuvieron a su bebé. Una niña. La llamaron Valentina. Tiene 4 años ahora. Con los ojos de su madre y la risa de su padre. Viven al otro lado de la ciudad. Pero Carlos se detiene al menos una vez a la semana. A veces trae a Valentina. A veces viene solo. Solo quería ver cómo estabas, papá, dice. Como si necesitara una razón. Como si ser mi hijo no fuera razón suficiente. Elena estaba en lo cierto sobre la habitación de suegros. Me quedo con ellos a veces, cuando necesitan ayuda con Valentina, o cuando simplemente quieren compañía. Es agradable ser necesitado de nuevo, no de la manera desesperada de antes, de una manera saludable. Y Javier, mi pequeño Javier que llegó a nosotros tan asustado, tan roto, tan seguro de que todos lo dejarían. Se casó con Carmen hace 2 años. Fue una boda hermosa aquí en Guadalajara, en la parroquia del Sagrado Corazón, la misma iglesia donde los conocí a él y Carlos por primera vez. Javier me pidió que lo acompañara por el pasillo. Papá, dijo, sé que no soy tu hijo de sangre, pero eres el único padre que he conocido realmente. Me harías el honor. Lloré todo el camino por ese pasillo, lágrimas de alegría. Carmen es maravillosa, es amable, inteligente, fuerte de maneras que Javier necesita. Y hace 5 meses me dieron la noticia más hermosa. Están esperando. Mi primera bisnieta de Javier. Van a llamarla María Elena, por mi esposa, por la mujer que ninguno de ellos realmente conoció, pero que moldeó todo lo que son. Queremos que su espíritu viva, papá, dijo Javier. Queremos que nuestra hija crezca sabiendo sobre la mujer que nos enseñó, a través de ti, lo que significa el amor real. La Fundación María Elena Mendoza ha ayudado a 89 niños hasta ahora. 89 niños que de otra manera no habrían ido a la universidad, que no habrían tenido la oportunidad de perseguir sus sueños. Isabela, nuestra primera beneficiaria, se graduó de enfermería hace 2 años. Ahora trabaja en el Hospital Civil con Fernando. Me visitó la semana pasada. Trajo a su novio, un buen hombre que también es del sistema de acogida. Don Roberto, dijo, quiero que conozca a Marco, y quiero que sepa que vamos a hacer lo que usted hizo. Cuando estemos listos, vamos a acoger. Vamos a elegir niños que necesiten ser elegidos. Me abrazó con fuerza. Usted comenzó algo, ¿sabe? No solo una fundación. Comenzó un movimiento. Comenzó una familia que elige en lugar de ser elegida por sangre. 23 de los 89 niños que hemos ayudado han regresado como voluntarios. Están mentoreando a los niños más jóvenes, compartiendo sus historias, devolviendo. Alejandro administra toda la plataforma tecnológica todavía, donando cientos de horas al año. Fernando hace controles de salud mensuales en su día libre. Carlos dirige campamentos deportivos cada verano. Javier y Carmen ofrecen talleres legales trimestrales. Pero más que eso, mis hijos han traído a sus hijos a estos eventos. El pequeño Roberto conoce a los niños de la fundación. Los gemelos ayudan en los campamentos deportivos. Valentina, aunque solo tiene 4 años, viene a las clínicas con su abuelo Fernando y reparte calcomanías a los otros niños. Están aprendiendo temprano. Están aprendiendo que la familia no se trata de sangre, se trata de elección, se trata de aparecer, se trata de amor en acción. El otro día, la pequeña Sofía, la gemela de Fernando, me preguntó algo mientras la ayudaba con su tarea. Abuelito, dijo, ¿por qué ayudamos a todos estos niños? Son nuestra familia también. En cierto modo le dije, ¿recuerdas cómo te dije que tus tíos Carlos y Javier vinieron a nuestra familia cuando eran niños?
Sí, porque sus mami y papi se murieron y estaban solos. Exacto, y alguien tenía que elegirlos. Yo los elegí, y ahora ayudamos a otros niños a ser elegidos también. Sofía pensó sobre esto por un momento. ¿Entonces elegir es importante? Es lo más importante, le dije. ¿Sabes qué, abuelito? ¿Qué, mi amor? Te elijo ser mi abuelito cada día. Tuve que voltearme para que no me viera llorar. Estos niños hermosos que entienden lo que tomó a sus padres años recordar, que el amor es una elección, que la familia es una elección, que aparecer es una elección, y tenemos que hacer esa elección cada día. Los domingos son sagrados ahora, no importa qué más esté pasando. Los domingos son para familia. Todos vienen. Alejandro maneja desde la Ciudad de México el sábado. Se queda la noche. Fernando y su familia viven cerca, así que llegan temprano para ayudar a cocinar. Carlos y Elena traen el postre. Javier y Carmen vuelan desde Monterrey una vez al mes para el domingo familiar. La casa que solía ser demasiado silenciosa, demasiado vacía, ahora se llena de ruido cada domingo. Niños corriendo, adultos riendo, olores de comida cocinándose, el tintineo de platos, música de fondo. Es caótico. Es perfecto. Es todo lo que María Elena hubiera querido. Cocinamos juntos ahora. Alejandro aprendió a hacer birria. Fernando perfeccionó la ensalada de manzana con crema de su madre. Carlos hace arroz rojo mejor que yo ahora. Javier hornea pan. Nos turnamos, compartimos recetas, cometemos errores, nos reímos de ellos. Las esposas, Lucía, Patricia, Elena y Carmen, se han vuelto cercanas. Son hermanas ahora, en todas las formas que importan. Se turnan organizando noches de juegos. Se apoyan mutuamente. Cuidan a los hijos de las otras. Son la familia que mis hijos necesitaban extendida. Y los nietos. Oh, los nietos. Roberto, Sofía, Matías, Valentina y pronto la pequeña María Elena. Están creciendo sabiendo que son amados, sabiendo que pertenecen, sabiendo que la familia aparece. Juegan juntos, pelean juntos, se protegen mutuamente. Son primos, pero más que eso, son una unidad. Son lo que María Elena y yo soñamos cuando hablábamos sobre el futuro. Algún día, solía decir, esta casa estará llena de nietos. Tenía razón, como siempre. Mantengo una foto de María Elena en la mesa del comedor ahora. Los niños le hablan a veces. Hola, abuela María Elena, dice el pequeño Roberto. ¿Abuelito dice que eres un ángel? ¿Lo soy? Jaisi le pregunto. No lo sé, dice honestamente. Pero si lo eres, eres nuestro ángel. Sí, pienso. Sí lo es. Cada domingo, antes de comer, hacemos algo nuevo. Compartimos gracias. Cada persona dice algo por lo que está agradecida esa semana. Es idea de Carmen, esta tradición. Los niños van primero, usualmente. Estoy agradecido por las galletas, dice Valentina. Estoy agradecido porque gané mi partido de fútbol, dice Matías. Estoy agradecida por mi mejor amiga, dice Sofía. Estoy agradecido por abuelito, dice Roberto, y mi corazón se derrite cada vez. Luego los adultos. Estoy agradecido por esta familia, dice Alejandro mirándome. Estoy agradecido por segundas oportunidades, dice Fernando. Estoy agradecido por el perdón, dice Carlos. Estoy agradecido por ser elegido, dice Javier, y su voz siempre se quiebra un poco. Y yo, el viejo al final de la mesa, rodeado por 4 hijos, 4 nueras, 4 nietos y medio, digo lo mismo cada semana. Estoy agradecido por todos ustedes, por cada momento difícil que nos trajo aquí, por cada elección de aparecer, por cada domingo. Esta mañana, mientras preparo la casa para otra cena dominical, encuentro algo que no había visto en años. Una caja vieja en el fondo de mi armario. La caja que María Elena preparó antes de morir. La que contenía las cartas para los muchachos. Les di 3 de ellas a lo largo de los años. Thomas recibió la suya en su graduación universitaria. Michael en su boda. Marcus cuando nació su primer hijo. Javier todavía está esperando el momento correcto. Pronto, cuando nazca la pequeña María Elena, le daré la suya. Pero hay una carta más en esta caja, una con mi nombre. Para Roberto, cuando estés listo, dice el sobre en la letra familiar de María Elena. Han pasado más de 30 años desde que murió. ¿Estoy listo ahora? Mis manos tiemblan mientras abro el sobre. La carta está fechada 2 días antes de su muerte. Mi querido Roberto,
Si estás leyendo esto, significa que he partido y tú has vivido. Espero que hayas vivido bien. Espero que hayas amado mucho. Espero que nuestros hijos, todos nuestros hijos, porque sé que habrá más allá de Thomas y Michael, hayan sido tu mayor orgullo. Conozco tu corazón, Roberto. Conozco tu tendencia a cargarlo todo solo, a nunca pedir ayuda, a medir tu valor por cuánto puedes dar. Así que necesito decirte algo que tal vez no te digas a ti mismo. Eres suficiente. No por lo que haces, no por cuánto sacrificas, simplemente por quién eres. Los niños van a crecer, van a alejarse, va a doler. Pero no significa que hayas fallado, significa que tuviste éxito, los criaste para volar. Ahora tienes que dejarlos, y cuando regresen, si regresan, no será porque te necesitan, será porque te eligen. Y esa elección, ese amor consciente, es más hermoso que cualquier obligación. He pensado mucho sobre lo que quiero para ti después de que me vaya. Quiero que encuentres alegría de nuevo. Quiero que rías. Quiero que vivas, no solo sobrevivas. Y si algún día te sientes perdido, si los niños se alejan demasiado, si la casa se siente demasiado vacía, recuerda esto. El amor que compartimos no termina porque yo me vaya. Vive en cada niño que criamos, en cada valor que enseñamos, en cada momento de bondad que mostramos. Soy todas las veces que Thomas ayuda a alguien, todas las veces que Michael sana, todas las veces que nuestros otros hijos, los que aún no conocemos pero sé que vendrán, eligen el amor sobre el miedo. Eso es mi legado, nuestro legado. Y cuando finalmente nos reunamos de nuevo, en cualquier vida que venga después, quiero que llegues sabiendo que viviste completamente, que amaste fieramente, que nunca te rendiste con nuestros hijos, incluso cuando ellos se rindieron contigo por un tiempo, porque eso es lo que hacen los padres. Esperamos, amamos, perdonamos, y cuando finalmente regresan a casa, abrimos nuestros brazos sin condición. Te amo, Roberto Mendoza. Te amé desde el momento en que me serviste esa ensalada de manzana con crema en el convivio parroquial. Te amaré más allá de esta vida, y estaré esperándote, pero no pronto. Vive primero. Vive por los dos. Con todo mi amor eterno, tu María Elena. Las lágrimas caen libremente sobre el papel. 30 años esperando leer estas palabras. Y valió la pena, porque ahora puedo leerlas sin desesperación. Puedo leerlas con gratitud. Hice lo que ella pidió. Viví, amé, perdoné. Y los niños regresaron a casa. El timbre suena. Son las 3 de la tarde. Hora de la cena dominical. Los primeros en llegar son Fernando y su familia. Los gemelos corren hacia mí, abrazándome con esa energía sin fin de los niños de 7 años. Abuelito, abuelito, hicimos un dibujo para ti en la escuela. Déjame verlo, digo. Y es un dibujo de nuestra familia. Todos nosotros, incluida María Elena flotando como un ángel arriba. Ella nos cuida, explica Sofía solemnemente. Papá dice que siempre nos cuida. Tu papá tiene razón, digo, mi voz ronca. Carlos y Elena llegan siguientes con Valentina. Traen flan casero. Elena lo hizo desde cero, dice Carlos orgullosamente. Usó la receta de mamá. ¿Cómo la conseguiste? Pregunto. Fernando la tenía. La ha estado guardando todos estos años. Pensamos que era momento de empezar a compartir todas las recetas de mamá, pasarlas para los niños. Es un pequeño momento, pero significa todo. Significa que María Elena vive. Significa que sus tradiciones continúan. Alejandro llega último, manejando desde la Ciudad de México. Roberto está medio dormido en sus brazos. Lucía se ve cansada pero feliz. Tráfico, explica Alejandro. Pero prometimos estar aquí, así que aquí estamos. Siempre cumplen sus promesas ahora, digo suavemente. Sí, papá. Siempre. La casa se llena. Niños corriendo entre las piernas de los adultos. Mujeres en la cocina compartiendo chismes y risas. Hombres poniendo la mesa, arreglando la silla tambaleante que he estado ignorando. Es caos. Es ruidoso. Es perfecto. Preparamos la comida juntos. Hoy es birria, la receta especial que perfeccioné a lo largo de los años. Alejandro pica cebollas. Fernando hace el arroz. Carlos prepara los frijoles. Javier, quien llegó ayer con Carmen para pasar el fin de semana,
Está haciendo tortillas desde cero como su abuela le enseñó. ¿Te dije alguna vez, pregunto mientras trabajamos, cuán orgulloso estoy de ustedes? Solo como cada semana, bromea Fernando. Bueno, lo digo de nuevo. Estoy orgulloso. No por lo que lograron, aunque eso es impresionante. Estoy orgulloso porque regresaron, porque eligieron regresar. No teníamos opción, dice Carlos. ¿Cómo podíamos quedarnos lejos? Pudieron, digo. Por 3 años lo hicieron, pero eligieron cambiar. Eso requiere más coraje que quedarse lejos. La lotería nos forzó a ver la verdad, dice Alejandro. Nos forzó a vernos a nosotros mismos. La lotería fue solo dinero, corrijo. Ustedes hicieron el trabajo real, el trabajo difícil de confrontar, cambiar, crecer. ¿Alguna vez nos has perdonado realmente? Pregunta Javier en voz baja. Los perdoné antes de que hubiera algo que perdonar, digo. Eso es lo que significa el amor incondicional. Significa que incluso cuando duele, incluso cuando decepcionan, el amor permanece. Siempre permanece. Nos sentamos a comer. 10 personas alrededor de una mesa que solía tener solo una. El bebé Roberto en su silla alta. Los gemelos discutiendo sobre quién se sienta al lado del abuelo. Valentina pidiendo más tortillas. Carmen con su mano en su vientre redondo, sintiendo a la futura María Elena pateando. Lucía sirviendo porciones. Patricia asegurándose de que todos tengan agua. Elena pasando el flan. Mis 4 hijos, hombres ahora, padres ellos mismos, mirándome con algo que se parece a admiración. Antes de comer, hacemos nuestra tradición. Las gracias. Los niños van primero. Estoy agradecido por la birria, dice Roberto haciéndonos reír. Estoy agradecido porque papá no tuvo que trabajar hoy, dice Sofía. Estoy agradecido por mi equipo de fútbol, dice Matías. Estoy agradecida por mis muñecas, dice Valentina. Luego los adultos. Uno por uno comparten. Alejandro está agradecido por los viajes seguros. Fernando por la salud de su familia. Carlos por el bebé que Elena lleva. Javier por Carmen y por la próxima llegada de su hija. Las esposas comparten sus propias gracias. Y finalmente me toca a mí. Estoy agradecido, comienzo, y mi voz se quiebra por segundas oportunidades, por el dinero de lotería que pensé que sería una maldición, pero resultó ser una bendición, por cada momento difícil que nos trajo aquí, por cada lágrima, cada conversación dura, cada elección de aparecer cuando era más fácil quedarse lejos. Estoy agradecido por María Elena, quien me enseñó cómo amar. Estoy agradecido por 4 hijos que se perdieron pero se encontraron. Estoy agradecido por 4 nueras que los aman bien. Estoy agradecido por nietos que nunca conocerán un día sin ser elegidos. Y estoy agradecido por este momento, aquí ahora todos juntos. Aquí, dice Alejandro levantando su vaso. Todos hacen un brindis, incluso los niños con sus vasos de jugo. Por la familia, dice Fernando. Por elegir, agrega Carlos. Por el amor, dice Javier. Por mamá, dicen todos al unísono mirando la foto de María Elena en la mesa. Por mamá, repito tocando suavemente su foto. Después de la cena, mientras las mujeres lavan los platos y los niños juegan en el jardín, mis 4 hijos y yo nos sentamos en la sala. Es raro tener un momento tranquilo, solo nosotros 5. Papá, dice Alejandro, hay algo que queremos darte. Saca un sobre. La fundación acaba de alcanzar su niño número 100, un niño llamado Diego. 15 años, quiere ser ingeniero. Y pensamos que tal vez querrías conocerlo, invitarlo para la cena del próximo domingo. ¿Aquí?, pregunto. ¿Con la familia? Sí, dice Fernando. Pensamos que es momento de expandir nuestra definición de familia un poco más, como hiciste por Carlos y Javier. Como hemos estado haciendo con los niños de la fundación. Me encantaría, digo. Y lo digo en serio, porque eso es lo que hemos construido. No solo una familia, un movimiento. Una forma de amor que se expande hacia afuera, eligiendo y siendo elegido una y otra vez. Antes de que todos se vayan esta noche, saco algo de mi cartera. Un billete de lotería. ¿Todavía juegas?, pregunta Alejandro con sorpresa. Todos los miércoles, digo. Los mismos números. Sus cumpleaños. Papá, dice Fernando suavemente, ya no necesitas hacer eso. Lo sé, digo. Pero no juego para ganar. Juego para recordar, para elegirlos cada semana conscientemente, como ustedes me eligen ahora.
¿Alguna vez has ganado algo más? Pregunta Carlos. Todo, digo simplemente. Ya gané todo. Mientras se van uno por uno, con abrazos largos y promesas de llamar durante la semana, me quedo en mi puerta. Veo a Alejandro asegurar a Roberto en su asiento del coche, a Fernando perseguir a los gemelos que no quieren irse, a Carlos llevar a Valentina dormida a su coche, a Javier y Carmen, su mano en su vientre prometiendo volver pronto. Esta casa que estaba vacía, está vacía de nuevo. Pero es un vacío diferente, no es soledad, es paz. Es el silencio satisfecho después de un día lleno de amor. Limpio la mesa, guardo las sobras, lavo el último plato y me siento con mi café, mirando la foto de María Elena. Lo hicimos, mi amor, le digo. Criamos buenos hombres, hombres que se perdieron por un tiempo, pero encontraron su camino de regreso. Hombres que ahora están enseñando a sus propios hijos lo que significa elegir amor, elegir familia, elegir aparecer. Si pudiera hablar, sé qué diría. Diría que siempre lo supo, que el amor siempre encuentra un camino, que la familia no es perfecta, pero vale la pena luchar por ella. Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 77 años. Soy padre de 4, abuelo de 5 pronto. Gané 4.7 millones en la lotería jugando los cumpleaños de mis hijos, pero la verdadera fortuna no estaba en el dinero. Estaba en lo que el dinero reveló, la verdad de que nos habíamos perdido, y la oportunidad de encontrarnos de nuevo. La lotería no fue sobre suerte, fue sobre amor. Amor persistente, constante, semanal que dice, te recuerdo, te elijo, estoy aquí cuando estés listo. Y si estás escuchando esta historia, si te has visto en ella, si tienes un padre que espera tu llamada, o un hijo que ha estado demasiado ocupado, déjame decirte algo, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para elegir, para aparecer, para decir lo siento, para decir te amo, para volver a casa. Antes de terminar, quiero agradecer una vez más al canal Los Consejos del Abuelo por compartir mi historia. Si esta historia te tocó, por favor suscríbete. Comparte este video con alguien que lo necesite. Comenta abajo sobre tu propio viaje familiar, porque todos tenemos una historia, y todas nuestras historias merecen ser contadas. La Fundación María Elena Mendoza es real. Las becas son reales. Los niños que ayudamos son reales. Y si necesitas ayuda o conoces a alguien que la necesite, porque eso es lo que hace la familia, nos ayudamos a encontrar el camino a casa. Los domingos siguen siendo sagrados. La familia sigue eligiéndose. Los nietos siguen creciendo. Y yo, un viejo electricista de Guadalajara, sigo comprando boletos de lotería cada miércoles. No porque espere ganar de nuevo, sino porque cada semana, cuando marco esos números, 12, 23, 8, 15 recuerdo que el amor es una elección, y elijo a mis hijos. Cada semana, para siempre. Y eventualmente, si tienes suerte, ellos te eligen de vuelta. Siempre regresan a casa. Siempre.